Pues nada, hoy tenemos aquí este Seat León, que le vamos a quitar los dos brazos porque le vamos a poner los cilinblos delanteros de los brazos. Se le pusieron hace un tiempo los traseros y ahora mismo tiene una dirección imprecisa y hace cosillas raras en la deceleración y en la aceleración. Ya lo tenemos calzado y con las ruedas quitadas. Estos delanteros los vamos a cambiar, los de los dos brazos. Para desmontarlos estos brazos es fácil. Tenemos un tornillo de 18, como la rótula de suspensión es extraíble, digamos aparte del brazo. Tenemos tres tuercas de 16 hexagonales y luego aquí atrás tenemos esos dos tornillos de 16 y ese de 18. Si tenemos pistola cogemos la pistolilla y si no con la carraca. Pues primero nos vamos a venir a los dos de 16. Desde que tengo la pistolilla esta estoy muy contento con ella. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para poder comprarla, que para lo que valen hacen muy buen apaño. Y vamos a quitar los de la rótula, los tres de la rótula. Quitamos uno, quitamos el otro y quitamos el otro. Ya nos quedan los de 18. Este de este lado y el gordo de aquel lado. Vamos a tirarle del de 18. Ya lo tenemos fuera ese también. Y vamos a ver si con este puede la pistolilla, que este... Lo que pasa es que me pilla el cambio. Voy a ponerle la trocolilla. La trocolilla hace perder mucha fuerza a la pistola, vamos a ver si puede con ella puesta. Le hemos pegado el primer tironcillo con la carraca. Vamos a ver si ya. Ahí lo tenemos, sí. Y ya pues es solamente dejarlo caer. ¿Veis con qué facilidad nos sale? Ya lo tendríamos en la calle. Vamos a desmontar el otro y montamos los cilinblos. Pues ya tenemos los dos brazos aquí. Este brazo, si no me equivoco, es el izquierdo y este es el derecho. Si nos fijamos en el taco gordo, nos ha salido también ya desgarrado. Ahí se puede ver bien que está cortado. El compañero está algo menos, pero también está desgarrado. Así, ¿veis? Y de los delanteros, este es el que ha salido, el que sospechábamos, el que ha salido rotillo, porque el otro la verdad está más entero. Y ya está, pues vamos a ver si los cambiamos todos. Pues ya tenemos los taquillos montados, hemos montado los gordos en la prensa, porque esto es relativamente fácil. Sacáis el taco del brazo de un tirón fuerte, lo sacáis del eje este, y luego tenéis que fijar en la postura, que si os fijáis, la lengüeta esta que tiene el taco, os lo voy a señalar, esta de aquí, tiene que ir en línea con esta pata. Es la postura que lleva ese taco. Y ese, como hemos dicho, lo hemos podido montar en la prensa, pero tenemos un problema. Este de adelante, por la posición que tiene y eso, pues no se puede pillar en la prensa, digamos, para sacarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues estamos cogiendo una varilla rosca. Lo que pasa es que esta al final me he cepillado los hilos porque es de 10 y vamos a meterle una de 12, que es la que admite, digamos, el diámetro del cilinblo. Y le vamos a poner la varilla rosca con el cilindro este aquí, una pletina aquí y la misma varilla por dentro, así. Y nosotros cuando empecemos a roscar aquí la tuerca, en teoría el taco debería de ir entrando hasta que lo saquemos y se iría colando dentro del tubo este. Así que vamos a coger una varilla rosca un poquito más gorda y vamos a ver si tenemos suerte. Y eso ha pasado. Pinta tiene, ¿no? Dale. Hemos pasado la varilla de 14
Pues ya lo hemos pillado aquí en el torno, como había pasado más de medio taco ya de lo que es el centro de donde va ubicado. Ya le vamos a dar unos golpes con la varilla porque le he pegado ya uno y lo he visto moverse. Digo, bueno, vamos a grabar ya como lo escupe del todo. Pues para meterlo lo hemos embadurnado bastante en vaselina y vamos a probar con el mismo tornillo. Si no, lo haremos también con la varilla. Parece que se nos ha torcido un poco. Vamos a aflojar y lo vamos a coger otra vez más centrado. Y ahora tendremos que buscar aquí un separador. Le hemos cambiado la posición como para nivelarlo un poquito más. Y en vez de intentar meterlo rápido, vamos a ir poquito a poco para que la vaselina con la presión se vaya metiendo en su sitio. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí. Pues vamos a buscarle un separador por detrás para poder terminar de meterlo bien en el sitio. Vamos a buscar un vaso grande, lo ponemos aquí como para que le dé espacio para que salga la oreja esta ya del todo. No me falta nada. Pues ahí se ha visto ahora mismo que ya ha terminado de salir del todo. Pues bueno, vamos a aflojar ya el tornillo y ya lo tenemos montado. Por si no tenéis varilla rosca y tenéis un tornillo de banco, pues también podemos hacerlo con él. Hemos pillado el espaciador un poquito más grande que donde va el cilindro encajado y el vaso por este lado y a chucharle hasta que nos vaya saliendo. Ya veis que lo tenemos un poco ya vencido dentro. Ya no necesitamos ni palanca, una vez que vence prácticamente el labio, como podemos ver, se reblandece. Y ahora vamos a ver si no tenemos que volver a meter un vaso más grande para sacarlo del todo, si nos sale con un par de golpes como hemos hecho antes. Pues ya vamos a aflojarlo. Pues fijaros cómo lo hemos conseguido dejar con el tornillo, yo diría que al final termina siendo un poco más cómodo el tornillo, que lo que es como hemos intentado primero con la varilla. Ha quedado ya prácticamente en la calle. Sin embargo, este taco lo vemos más entero. Yo diría que dentro de estaba en buenas condiciones. Pero bueno, ya que lo hemos montado todo, se le cambia también. Sin embargo, este, ¿veis? Este era donde teníamos holgura. Y fijaros cómo está. Está arrancado de... Ya entra en la duda, ¿no? Si ha terminado de reventarlo sacándolo, que seguramente le haya hecho más daño, pero ya estaba reventado. Porque la holgura que tenía este no la tenía el otro. Pues vamos a meter el nuevo de aquí. La vaselina para el nuevo que no nos falte. Tanto en el brazo como en el cilindro. Pues ya lo tenemos prácticamente también metido. Quiero que veáis ya cuando llega a salir. Aquí esto lo tenemos que poner lo más separado posible para darle espacio a los labios del taco. Que se expandan una vez que salga. Ya lo tenemos cerquita por ahí. Sigue moviéndose poco a poco, aunque no se aprecia a lo mejor. Ay, ya tenemos ahí el labio este. A ver si poco a poco lo va escupiendo. Pues ya con los cilindros montados, vamos a meter los brazos. Podéis enganchar primeramente de aquí de la rótula. La apuntáis las 3 tuercas y así se nos mantiene ya ahí. Una vez ya que tenemos las tuercecillas apuntadas, pues ya nos centramos en esto de aquí. Primero metemos este antes que el gordo, le damos unos golpecillos con el martillo y lo encajamos en su sitio. Mientras lo golpeamos, nos fijamos por aquí que el agujero del cilindro nos encaje justo en su sitio para poder meter el tornillo. Metemos el tornillo y le damos una vueltecilla y lo dejamos apuntado.
Con el tornillo apuntado, ya sin apretar, veis que nos queda aquí un clarillo, vamos a irnos al taco gordo y lo apuntamos. Siempre antes de montar ninguna pieza y apretar los tornillos primero, hay que apuntarlo todo. Y una vez que todo está en el sitio, empezamos a llevarlo a fondo. Pues vamos a montar estos tres que tenemos aquí. Con este ya apuntado, vamos a meter los otros dos. Pues bueno, ya lo tenemos todo apretado. Este Silent Block, los tres tornillos del otro y las tres tuerquecillas de la rótula de dirección. Y ya hemos puesto hasta la rueda. Pues vamos a montar el otro y no vamos a entretener con el otro porque la faena, digamos el trabajo, es el mismitico. Fijaros que el guardapolvos de palía está roto, pero no nos tira la grasa. Lo que ha hecho es despegarse de allí. El ITV seguramente no le digan nada, porque como no está tirando la grasa afuera, pues seguramente le pase. Ya depende del dueño que quiera cambiarlo o no. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.